esta tarde. Amén. Bienvenidos una vez más. Somos una misión de Christ Gospel Church. Bienvenidos. Amén. Y estamos en 76 South. Amén. En el 76 de la South Main Street en Brighton, Colorado, enfrente del Coyote. El Coyote. Amén. Entonces, el código postal es 80601. Amén. Amén. Así damos inicio y continuación, ¿sí? A lo que es esta enseñanza. Amén. Estamos hablando de lo que es el corazón. Aleluya. Estamos hablando de la conciencia. El primer botón. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Santo. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Hermano, me hace un favor, me cierra la persiana esa, por favor. Sí, ahí disculpe, me saca el estar viendo carritos. Luego me quiero poner a jugar con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Un grano de arena. Ahí está, ya con eso ya. Gracias, Jesús. Entonces, sabemos que Dios nos trae a la salvación. Amén. Que Dios hace una invitación a la salvación a todo ser humano. Amén. ¿Sí? Dios está hablando e invitando a todo ser humano a que se arrepienta. Amén. Amén. A que todo ser humano se arrepienta en creer en Dios, en las palabras que Dios habló. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron las palabras que Dios habló? Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, gracias, Jesús. ¿Se puede buscar San Juan 3:16? Sí, claro que sí. A ver quién llega primero. Amén. Sí. Ahí está. Lo tengo en la 1960. Sí, Se lo doy en Sí. 1960. por favor. Amén. ¿Salmo? No. San Juan 3:16. Aleluya. Está. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, esto viene Dios hablando a todo ser humano, Amén. parejo. Entonces, y viene y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Mas mas tenga tenga Vida eterna. vida Amén. eterna. Amén. ¿Ok? Amén. Ya me salvé. ¿Y ahora qué? Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Y vamos a ir aplicando versículos de la Biblia, Amén. algunos que nos hagan pensar qué es esto de la salvación. Aleluya. Amén. Ya me salvé, ¿y ahora qué? Aleluya. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y hay multitud de formas de contestar esto, Amén. y voy a usar algunas con versículos haciendo preguntas. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a ver esto. ¿Ok? ¿Qué me dice la Biblia acerca de las palabras de Dios? Dios
me salva, pero para que a muchos Dios les hace, sin tener nada que ver ni pisar una iglesia, un milagro. Amén. O les habla audiblemente dándoles versículos bíblicos. Amén. O poniéndoles en sueños, como le pasó a usted, que le trajo y le dijo tal versículo. Aleluya. Bíblico. Amén. 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 Aquí tenemos a alguien que Dios lo rescató sin estar en la iglesia. A Amén. alguien que Dios le habló con un versículo bíblico. Amén. ¿Sí? Amén. A otros estábamos tal vez en la iglesia tradicional y Dios nos dio entendimiento de lo que estábamos practicando. Aleluya. Amén. Hay muchas formas de cómo Dios nos mete en la puerta de las experiencias. Aleluya. ¿Sí? Amén. O sea, a como Él quiere, conforme a la necesidad de cada quien, Amén. que necesite lo que Dios sabe que nos va a mover. Gloria a Dios. Unos más Aleluya. fuertes que otros. Amén. Hablo en forma de experiencias que no son fáciles. Amén. Amén. La pregunta sería, hermana, ¿a usted cómo le habló Dios? Al hermano le habló sin necesidad de traerlo a la iglesia. A usted fue dentro de la iglesia, fuera, y hablaron. ¿Cómo se enteró de Dios? O ya había oído de Dios de chiquito como todos, pero vamos más allá. ¿Cómo ¿Cuál la fue salvó? su experiencia que la hizo empezar a congregarse? Buena pregunta. Buena pregunta, sí, porque desde chica yo hablaba con Dios cuando estaba chiquita. Más fuerte, hermana Lucía. Cuando estaba chica yo ya hablaba con Dios. Yo me recuerdo como unos 3, 4 años. Ya le decía a mi Dios, hablaba, me sentaba mi mamá afuera con la mecedora, una mecedora de fierro que había allá. Me sentaba afuera con mi vestido hecho a mano que me hacía mi mamá y yo me ponía, veía el cielo y hablaba con Dios. Yo Amén. recuerdo eso muy bien. Que le decía, qué bonito eres. Pero yo no lo había visto. Amén. Y yo voy a hablar inglés. Un día voy a hablar inglés y me voy a hablar inglés. Aleluya. Amén. Bendito. Y me voy a casar con un gringo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso le decía desde chiquita. Y Dios me lo concedió. Todo me concedió. Siempre el Señor me ha librado de tantas cosas. Yo sé que Él me ama, me ha estado persiguiendo desde Me ama, hasta que llegué aquí me a esta, ama. porque anduve buscando en iglesias, buscándolo a Él, buscando Y eso que yo sentía desde chica. Amén. Y gracias a Dios que cuando llegué aquí a con ustedes en esta iglesia, Amén. poco a poco fui agarrando, aprendiendo y el Señor me dio tantas bendiciones que yo sabía que era de Él y que aquí es. Aleluya. Gloria a Dios. Pregunta, antes de esta iglesia, yo sé que de chica hablaba con Él, me está comunicando, pero ¿dónde o cómo le nació el querer buscarle en una iglesia? ¿O se le manifestó de alguna forma? ¿O le enseñó algo, o en la iglesia o fuera de la iglesia, de algo espiritual que usted diga, esto me hizo buscar de Él? O le habló en sueños y le dijo, haz esto o haz aquello. ¿Cómo fue su salvación, no? ¿Cómo fue una su primer encuentro experiencia literal con la salvación, no? Con Cristo? Porque hablaba con Digamos. Dios, pero no era salva. No, sí, por eso le digo directamente, pero hablo con Cristo porque a usted le habló Dios Amén. y sin necesidad de traerlo a la Sí, iglesia amén. y sin decirle pronuncia salvación. Amén.
¿Sí? Amén. Es un encuentro con la salvación, pero no quiero usar ese Hay término, diferentes quiero usar maneras. el término de con Cristo. Amén. ¿Cómo fue atraída más conscientemente o que le despertó un hambre con más claridad o una experiencia que la haya marcado para buscarlo? Son buenas lo que vivió, Amén. pero estamos buscando algo en específico. ¿Qué detonó esa área? ¿Qué ¿no? detonó esa decisión? Amén. Pues el Señor nos, claro que nos ama, pero así como nos ama, así nos pone luchas y pruebas. Pensamos que en el mundo tenemos todo Aleluya, amén. y hasta que ya no podemos nosotros resolver los problemas, decir, bueno, si yo no puedo, yo sé que Dios sí puede. Amén. Y pues mi hija que es me invitó a una iglesia con un pastor que hablaba con ella cuando ella estaba esperando a su primer niña. Y me decía, van a estar aquí, vamos. Decía, no, mija, no. Sí, mami, vamos. Bueno, si mi hija me está invitando, vamos. Y de ahí ya empecé a buscar. Bueno, me voy a congregar aquí. Pero yo veía, el Señor me dio el discernimiento de ver, de reconocer cuando donde estaba no se hablaba la verdad. Ay, gracias. No se hablaba la verdad. El Señor me hizo ver cuando en ciertas iglesias que según cristianas, pues yo me retiraba un poco porque veía dije, bueno, aquí se habla de esto, pero no siento que es de Dios, aunque yo no sabía la iglesia, yo no sabía la Biblia, pero el Señor me daba ese discernimiento de reconocer, bueno, aquí hay mentira, porque a esa iglesia grandísima de muchas personas que iban a esa iglesia, no quiero mencionar nombres, que tenían en la librería libros que me dije, pues, ¿qué es esto? Y me puse a investigar y le pregunté al primer pastor que estaba al cargo de uno, de ciertos, porque había diferentes grupos, y luego ya íbamos con el domingo con él, supuestamente ¿cómo se llama? Más arriba de Obispo, apóstol. el apóstol. Le pregunté, ¿por qué tienen esta literatura aquí? De las 12, ¿cómo se llama? Las 12. El gobierno de los 12 era, ¿no? Sí, de los 12. Y dije, ¿qué es eso? Y lo me dice, es que nosotros practicamos los 12, con los 12 apóstoles, los 12 evangelios, 12 equidos. Dije, sí, ustedes lo practican, sí. Y me puse a investigar. Y es una secta. Y fui directamente con el apóstol y dije, ¿por qué tienen esta literatura aquí? Oh, no, nosotros no practicamos. No, ahí están para ver quién quiere comprar, pero no practicamos. Y en ese momento dije, Padre Santo, aquí hay demonio de mentira. Aleluya. Así fui yéndome a iglesia, y en cada iglesia el Señor me hacía ver cosas así. O sea que había un discernimiento interno, una voz interna. Sí, que el Señor que le iba guiando. me hacía sentir y me iba guiando donde Él quería que yo. Gloria a Dios. Y Él me hizo ir a ciertas iglesias para reconocer dónde había robo, dónde había mentira.
y yo me alejaba. y aún sin conocerlo. Pero discernimiento había. El discernimiento. O sea, por regalo. Sí, amén. Claro, El no. regalo que el Señor me dio. Amén. Gloria Amén. a su nombre. Amén. Sí. Entonces, estamos hablando de que cada quien viene de diferentes experiencias. Sí, claro que sí. Amén. Entonces, ¿a qué vamos? Nos abre la puerta de las experiencias Amén. y nos atrae a Él. Amén. A eso se le llama salvación, Aleluya, amén. a una salvación primeriza. ¿Sí? O sea, se nos aparece para que exista el temor. Nos habla para poner temor. Hablo de un temor bueno. La Aleluya, mayoría amén. entendemos temor al miedo, al estar, ¿qué? Atemorizado. No, aquí hablamos de un respeto, de un temor reverente a Dios. Es lo que Amén. quiero decir. Dios se nos aparece para poner un respeto, un amor, una reverencia al Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces viene y nos da una experiencia y nos atrae. Aleluya, Nos amén. empieza a hacer y nos empieza a dar un hambre o una sed de Amén. buscar las cosas de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y venimos a la iglesia y se nos habla, a algunos se les presentó la salvación Amén. y efectuó inmediatamente. Aleluya, amén. Y estamos hablando de creer las palabras de Dios. Ya me salvé, creí lo que se me dijo, Acepté a Jesús. acepté a Jesús, pero aún nuestra creencia puede estar bebé. Está. Empieza. Empieza, y a lo que me refiero de que algunos lo traen por don y lo tienen más crecido. Aleluya. Entonces, aquellos que venimos y empezamos a alimentarnos, pero ¿y ahora qué? ¿De qué se trata todo esto? Cuando habla de alimentarnos es de empezar a ir a la iglesia. Empezar a ir a la iglesia, a oír, A escuchar las a prédicas. escuchar Los la sermones. prédica, la palabra de Dios, Amén. lo mayormente expresado en lo espiritual, ¿sí? O en lo literal, tal cual dice la Biblia, la leche espiritual no adulterada, que viene siendo la palabra sin comentario de alguien más, ni aún a veces de pastores, directamente de parte del Espíritu, aunque sea con nuestro entendimiento carnal, terrenal y diabólico. Adelante. Amén. Una pregunta. ¿Puedo estar asistiendo a la iglesia sin ser salvo? Sí. Entonces, ¿cómo sabría yo si ya he sido salvo o no he sido salvo? Estamos buscando ese tipo, no ese tipo de cosas. Yo estoy hablando ya cuando has tenido ciertas experiencias. Puedo estar asistiendo porque Dios puso dentro de mí el querer como el hacer. ¿Sí? Dios pone el querer buscarle, pero ya llegué a la iglesia y sigo igual. ¿O qué tenemos que hacer? Para empezar, cuesta trabajo, lleva años poder formar en una estructura lo que se tiene que hacer. Amén. Ahora, ¿qué sigue? Algunos decimos, ponte a orar, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero cada quien lo aborda por donde necesita su mente contestarlo. Entonces digo, ¿qué voy a ver si ya se me presentó salvación? Si a alguien no se le presentó salvación, a mí sí, pero nomás de entrada para esa experiencia. Algunos no se les presentó, pero empezaron a buscar, Amén. que a lo que veo fue a la mayoría aquí Aleluya. Amén. presentes. Amén. Amén. Entonces, como a mí se me presentó y Él me reveló cosas,
Aleluya. Tuve entendimiento de lo que me estaba hablando y empecé a practicarlo. Amén. 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 Entonces, pero vamos a ver qué es lo que se dice. Ya tengo el hambre, Dios puso el hambre, el Padre me atrajo al hambre de tener hambre del Hijo, del pan, de tener sed del agua. Aleluya. De Amén. vida que da Jesús, Amén. del pan que es su carne, que es Amén. Jesús, Aleluya. Cristo Amén. Jesús, perdón, Amén. amén, o Jesús, pero en otros términos. Entonces dice, ¿cuáles son las palabras de Dios? ¿Qué es lo espiritual que me mete a la salvación? Amén. ¿Cuáles son las palabras que se me tuvieron que haber ofrecido, dichas por otro humano? ¿Sí? ¿O qué tengo que hacer Para ser salvo. Sí, amén. Una cosa es cuando Dios pone el hambre y te atrae y permite que tú lo busques. Amén. Pero otra cosa es que con estudio de la palabra, con entendimiento, tenga que presentar cuáles son las primeras palabras o lo Aleluya. más importante que Dios dice que tengo que conocer. Amén. Y son estas. San Juan, después de toda la historia de que Cristo vino, nació, vivió, Amén. fue lleno del Espíritu Santo y Aleluya. llevado por el Espíritu Santo al desierto. Amén. Y después de que lleno del Espíritu Santo empezó, y después de salir del desierto de la prueba victorioso, empezar a llamar a sus 12 discípulos y educarlos. Amén. Y todo lo que tuvo que pasar, viene y termina y muere en la cruz. Aleluya. Amén. Amén. Tiene su significado, pero no para ahí. Aleluya. Pasan 3 días y resucita y subió al cielo, dice la Biblia. Amén. Pero no quiero hablar de la resurrección ni que está en el cielo. Que necesito hablar de esta parte que el Padre, lo que el Padre necesita comunicarme a mí y a usted. Amén. Dios dice, la escritura, la palabra de Dios dice, denos un poco de contexto, hermano, por favor. Con mucho gusto. ¿Sí? Más atrás. A ver, más atrás. Dele desde el principio. Gloria a Dios. Amén. Fíjese el contexto de dónde viene todo esto. Amén. ¿Sí? Vamos a estudiarlo. A ver, ¿qué es esto que se presenta de la salvación? Aleluya. Puedo darle en resumidas cosas sin contexto, pero me es necesario responder con contexto lo más explicado posible. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, súbale por favor, no puede ver el reino de Dios. Le está hablando de ver el reino. Amén. Amén. Ahorita nos regresamos al nacer de nuevo. Aleluya. Amén. Que tiene que ver con la salvación. Amén. Amén. Dice, ok, ¿quieres ver el reino? Nicodemo le dijo, lo normal, ¿quieres ver el reino? El Señor, claro. Yo diría, contestaría, Amén. pero como no fue a mí, fue a Nicodemo, dice, Aleluya. ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aleluya. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios, Jesús le acaba de decir que el que no naciere de nuevo, ¿cómo si estoy en esta vida? Si ya tengo un cuerpo de X edad, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Aleluya. Es Amén. algo ilógico. Amén. Naturalmente es
ilógico. Amén. ¿Ok? Continuamos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que decíamos, lo ilógico de preguntar algo en lo natural. Amén. Respondió Jesús, súbale por favor, ponga el 5 hasta arriba. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Del agua y del Espíritu. Amén. Amén. Esas son otras enseñanzas. Voy a continuar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer De nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni Mas sabes ni de dónde. sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ojo, oyes el sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Amén. ¿De dónde viene el que nace del Espíritu? Aleluya. ¿De dónde venimos todos aquellos que nacen del Espíritu? Bendito Jesús. ¿A dónde vamos? Aleluya. Y eso nos lleva a las enseñanzas espirituales. ¿De dónde viene el que nace del Espíritu? De Dios. Amén. Nos lleva hasta la eternidad, Amén. hasta la primera eternidad, donde Aleluya. Dios crea todas las cosas en el pensamiento. Y eso nos mete a Génesis 1, 26 y 27, Amén. donde está hablando Dios y dice, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, hagamos al hombre A nuestra imagen y a nuestra imagen y semejanza. Póngame Génesis 2, 5, 4, 5. Amén, por favor. Génesis 2, 4, 5. Sí. Crea Dios toda su creación. Sí, en el 1. Y dice, y creó Dios Los cielos y la tierra. los cielos y la tierra. Sí. Y dijo Dios sea la luz. Amén. Pero esa luz no era el sol, y Amén. no era la luna, Amén. y no eran las estrellas. Amén. ¿Qué luz era? La luz del Hijo Amén. de Jesucristo. Y hago la pregunta para aquel que nos ve o algunos que no entendemos, Amén. hacernos meditar. Porque algunos dicen, no, pues es la luz del sol, es la luz de la luna, de las estrellas. No. No. Era una luz principal que es el Hijo. Dice, sepárese las aguas y sepárese la luz. Amén. Parece las aguas de las aguas y la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. Amén. Amén. Aleluya. Pero en el principio el Señor crea la luz del Hijo. Amén. Y viene y dice que todo en los 6 días de la creación hizo Dios todo eso. Y en el Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Amén. Vamos a leerlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el señorío en los peces Del mar. Dice lo que tenemos que hacer, señorear. Amén. ¿Qué es señorear? Gobernar. Gobernar. Estar por encima de ellos. Sí, tener autoridad. Amén. En las aves de los cielos, en las bestias, Amén. en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla Y y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, hace o no hace lógica. Dele al 25. Perdón, 26, ese era el 26. Mire lo que dice el 26.
conforme a nuestra semejanza y señoría. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene autoridad, tiene señorío. Amén. Dios, sobre todo. Así lo mismo, en un sentido, le dio autoridad al primer hombre y a la primera mujer, señorío. ¿Ok? Amén. ¿Le cambio de Biblia? Sí, necesito la otra, perdón. Amén. 25. 1:25. Amén. Perdón, era 26. Amén. Entonces, mire, le dio autoridad, dice, o lo está pensando. Entonces dijo Dios. ¿Qué está pasando en el versículo 26? ¿Le dijo al hombre o se dijo a sí mismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Obsérvelo. La comparación está entre el 26 y el 28. Amén. Aleluya, amén. ¿Por qué? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Fíjese que dice, hagamos, o sea, Plural. lo está pensando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más abajo el 27 dice, acá dice lo que le iba a dar, pero todavía en los pensamientos. Aleluya. Si todavía no creaba el hombre y no estaba el hombre se le tenían que repetir las palabras, y es lo que muestra el versículo 28. Amén. 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces. Y aquí les dijo, ¿sí? En el 27 los creó. Y acá dice, los bendijo y ¿qué? Les dio autoridad. Los instruyó de qué Amén. tenían que hacer. Amén. Pero ojo, aún hay algo que ver más en esta parte. Amén. ¿Sí? Dice, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Ahora, ok, vamos a Génesis 2. Fíjese que aquí dice que ya los hizo, o los formó, ¿sí? Amén. Los creó, Amén. ¿sí? Dice, fueron Oh, perdón. 2:4, perdón. ¿Estos son los orígenes? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dios crió a Adán y Eva. Ya les había dado autoridad. Amén. En el versículo 20, lo comprobamos en el 27, que lo hizo. En el 28, que le dijo lo que tenía que hacer, señorear, darle la autoridad. Amén. Y empieza otra vez una narración incoherente. Los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ojo, viene. Y toda planta del campo antes que fuesen En la tierra. en la tierra. Entonces, ¿de qué tierra estaba hablando? Si dice aquí que todavía no estaban hechos, que la tierra todavía no estaba hecha. Seguimos y ahorita respondemos esa pregunta. Y toda hierba del campo antes que naciese. Pero si ya vimos primero en todo el uno, en la mayoría del uno, que todo lo creó. Y en el sexto día hizo al hombre. Sí, amén. Dice que ya todo lo creó. Amén. Amén. Y toda, amén. Entonces, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hasta ahí. Suena incoherente, ¿verdad? Sí.
En el 1.26 dice que ya lo crió, pero acá dice que todavía la tierra no estaba, que las plantas antes que fuesen plantas el hombre ni el rocío. ¿Sí? Esto fue la revelación que el Señor nos dio a los pastores y a mí en la misma semana. Aleluya. Amén. Amén. A mí por regalo. Yo no había mantenido ni el tiempo, ni el pago del precio que ellos han pagado. Aleluya. Por este mensaje. Amén. Por regalo. La misma semana que ellos estaban estudiando y me iban a enseñar eso, me habló el Señor de esta parte, leyéndolo, y me abrió el entendimiento. Amén. Amén. Así como ustedes les dio hambre y sed, a mí aplica de que muchas cosas me las van a predicar y me da el entendimiento. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que dice que no había hombre para que labrase en la tierra. La pregunta es, ¿dónde fue formado todo eso? Y la respuesta es en los pensamientos de Dios, Aleluya. en lo espiritual, Amén. en una eternidad en Dios. Amén. Estamos hablando, le decía en San Juan 3:16, amén, regresamos a San Juan 3:16, todo lo que Dios creó del Génesis 1:26, desde todo el 1 hasta el 2:7, 2:9, que es donde empieza literalmente a ser al hombre. Amén. Amén. Todo fue creado en la mente, en lo espiritual, Son como los planos, ¿no? Los planos. en la eternidad, Antes de que fuera en la eternidad literal, ¿no? del plan y propósito de Es Dios. como el invento que hace una persona en su mente. Aquellos que trabajan arreglando cosas primero a veces, y le voy a hacer así, si le hago así, si le hago así, Amén. lo forman todo primero Sí, en la mente. en la mente Sí. y después lo traen a la realidad. Amén. Y eso fue lo que pasó aquí en el Amén. Génesis. Amén. Entonces, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, perdón, ¿Me regreso? me quedé más arriba, perdón, estamos en Nicodemo. Sí. Sí dijo aquí, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Estamos hablando del viento, del espíritu, que es representación en forma de viento. Amén. Sí, que es representado en forma del viento de Dios. Amén. Y me tuve que ir hasta el Génesis para hablar de esta parte. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, Amén. mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya de nuevo. Amén. Fuimos criados en los pensamientos de Dios, Amén. en espíritu, Amén. en soplo, en aliento, en los Aleluya. pensamientos. Amén. Amén. Y viene y le dice a un hombre natural, te es necesario nacer de nuevo. Sí. La pregunta sería, ¿y por qué si ya nací? Pero si soy estudioso y tengo cuidado de la palabra de Dios, me está diciendo el por qué. Me está diciendo que tengo que nacer del agua Y del Espíritu. de la palabra. Amén. El pueblo, los escribas y fariseos conocían bien que la palabra de Dios eran las aguas. Amén. De las aguas que estaba profetizado cuando va Jesús y le dice a la mujer Samaritano. samaritana, dice, le pide Jesús de beber, la halla en el pozo y le dice, Señor, dame de beber. Y dice, dame de beber, mujer. Pero ¿por qué me pides
si no nos llevamos? Tú eres de un pueblo y yo mi pueblo. Dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Amén. Y él te daría aguas, ríos de agua viva, Amén. del cual no tendrías que te quitará la sed de verdad. Aleluya. No me acuerdo bien cómo dice, pero habla de que no tendría más sed. Vamos a ir allí, por favor, ahorita que lo tengan. Entonces, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Cómo es esto? Juan 4. Amén. Esa fue la historia. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más de 50 veces, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Después sus discípulos que habían ido a la ciudad... Pues sus discípulos Perdón. habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Le sigo? No, amén. Ya le habla después del marido. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo aquí de que Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, nacer del agua Y del Espíritu. y del Espíritu. Amén. Hay dos cosas. A la mujer le ofrece Agua. agua, ríos de agua viva. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 10:4. Siguiendo la línea del agua, vamos a ir parte por parte. La línea del agua, le piden a beber y él dice que él es el que da ríos de agua viva. Amén. ¿Sí? Y eso está, acuérdense que está hablando, él hablaba con escribas y fariseos, Amén. y con gente samaritana y demás aldeas, gente Aleluya. que conocía la ley. Amén. Entonces, ¿usted cree que le dijo a la Sara, la mujer, No. te voy a dar agua viva? No. No, Aleluya. porque se le arrancaba, lo Aleluya. podían apedrear. Amén. 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 Deme dos contextos, sí. Perfecto. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el desierto. El mar. El mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual.
Amén. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Que Aguas vivas. se estaba presentando el Cristo diciendo: Amén. aguas vivas. Amén. Yo doy las aguas vivas. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero cuando Jesús, le voy a presentar la contraparte de esto, Aleluya. algo contradictorio. Aquí Jesús, cuando habla con Nicodemo, amén, vamos a ir a la escritura de San Juan 3, donde está hablando con Nicodemo, amén. En el contexto creo que como el 8, 3, 8. Me voy a 3. Sí. Tengo otra página. Juan 3. Aleluya. Respondiendo Nicodemo 9, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú? No, yo creo que poquito contexto, ¿no? Sí. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Respondió Nicodemo. Amén. ¿O me regreso? No, sí. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro? No, sí, era atrás. 7, ese es aquí, el 5, es el 5. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, del Espíritu. La mayoría entendemos solo nacer muchas veces del Espíritu, pero no hemos aprendido a nacer del agua. Amén. ¿Sí? Y esa es la parte. Esa es la contraparte. Él es la roca que da aguas de vida. Amén. Pero esta parte de aquí no le está diciendo que tome o beba aguas de, sino nacer Sí, amén. del agua. Amén. ¿Amén? Entonces, ¿qué es nacer del agua? Y se abre un mar de escrituras o de entendimiento. Pero voy a hacer La otra contraparte podría ser la del bautismo. esa es la que quiero. La del bautismo en el nombre. Amén. ¿Qué quiere que busque? Yo se lo busco mientras usted sigue. ¿Ven? ¿Qué quiere buscar? Primera de Pedro 3:21. Entonces, lo que Jesús está hablando es esta otra parte. Habla de el bautismo, de cómo el pueblo de Israel, fíjese que está comparando todo lo que Jesús hace y nos dice con una aplicación espiritual. Porque las otras aguas, de lo cual es la palabra de Dios, es a esto, a lo que fue su promesa, Amén. el creer en Él, su promesa, su nacimiento, su crecimiento, su vida, su ministerio y su muerte y su resurrección. Amén. Y todo lo engloba de esta forma y lo explica aquí la Escritura. Amén. Amén. ¿Le doy contexto? Denme contexto, por favor. 19. Ay. Se me hace que no. Deme más atrás. Entonces vamos hasta arriba, hasta los bautismos. Se me dice que es nada más el 21 para entender lo de las aguas, Sí. porque entran en otras enseñanzas que ya se empezaría a ir hacia aquí. Bueno, nomás debe ser.
los que no por tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia. Hablando del agua, aquí nos presenta el arca de Noé. Amén. ¿Sí? El tiempo del diluvio. En tiempo de diluvio, la mayoría entendemos que las aguas del diluvio fueron para destrucción, El juicio. Amén. de juicio, pero aquí nos voltea la balanza, Aleluya. porque aquí nos presenta las aguas del diluvio para salvación. Las mismas aguas para uno fueron de juicio y para otros de salvación. Amén. 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 Dice, Unos para muerte y otros para salvarse. Sí. Amén. dice, los que en otro tiempo desobedecieron una vez que esperaban la paciencia de Dios, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas Por agua. por agua. Entonces, Dios menciona que eran de juicio para el que estaba en desobediencia, pero para el que obedecieran eran aguas. De salvación. Aquí nos dice, salvadas por Por agua. agua. Amén. O sea que el diluvio fue salvación. Sí. Sí. Aleluya. Lo tengo en un contexto, sí, pero me falta más análisis Amén. para entender. Por eso, vamos ahora a la parte que le está hablando Jesús a Nicodemos, que las aguas para salvación, Amén. el nacer de nuevo de las aguas para salvación. Amén. Amén. Pero esas aguas mismas de salvación, lo mismo que vemos con Noé, para todo aquel que no quiere, ¿de qué le sirve? De juicio. Amén. Es el mismo ejemplo que pone la palabra de Dios cuando somos bautizados. O sea, dejamos nuestros pecados a la hora de las aguas, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, nos sumergimos para ser perdonados de pecados y nos levantamos Amén. libres. El bautismo, fíjese bien, salvados por agua. Amén. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. ¿Y qué dice? No quitando las inmundicias De la carne. de la carne. Bueno, ¿las quita o no? Aleluya. Cuando ya me salvé, ya se me fue quitado todo. No, porque hay que venir al arrepentimiento. Porque está hablando ya, dice, aquel que creyera y fuera bautizado. Aquel que se salvó y fue bautizado. Amén. Entonces, aún este bautismo de las aguas no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Perdón que digo que lo va a hacer lo más explicable posible, pero pues son puros pensamientos, porque lo pongo complicado. Perdón, pero pues trataré de irlo poniendo lo más sencillo posible. Trataré de que pueda, pues, hasta que Dios me permita. Amén. Amén. Entonces nos está hablando que la aspiración por la resurrección de Jesucristo, ¿qué hace? Las aguas de salvación. Amén. ¿Qué son las aguas de salvación? Aleluya. ¿Cuáles son las aguas de salvación? Lo que brotó de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué fue? Dar vida. Amén. Anunciar a los hombres salvación del Hijo. Agua y sangre salió de su costado. Vamos a San Juan 3:16. De Dios brota el llamar a los hombres a que se pongan a cuentas. Amén. Amén. Ya hablamos nacer, amén, del agua, el 5. Estábamos en el 5. El que no naciere del agua, pero ahora nos falta la otra parte. Muchos ya fuimos nacidos del agua. ¿Qué le parece nacer del Espíritu?
Amén. Yo ¿Por creo qué? que serían tres partes aquí, ¿no? Nacer por arrepentimiento al aceptar a Jesús, y luego nacer, y después cuando te congregas empiezas a nacer de la palabra, empiezas a conocer la palabra, y luego después viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero primero necesitas la sangre de salvación, Teoría, aceptar agua, el sacrificio de Jesús. entender lo que está saliendo de Dios, Amén. lo que Dios me está hablando que necesito hacer. Amén. Teoría, Amén. llevarlo a la práctica, Amén. que es llevarlo a lo espiritual. Aleluya. Amén. Amén. No puede entrar en el reino de Dios. Amén. De cierto digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acuérdese que el hombre fue formado en lo Amén. espiritual. Amén. El hombre estaba como hecho con carne, ya en el Génesis 2 del 7, dice que Dios lo puso en una tierra, en un huerto espiritual, Aleluya. pero el hombre tenía una tierra natural, Amén. pero tenía una cobertura espiritual. Amén. ¿Qué pasó? Y esto nos lleva a donde el hombre peca. ¿Sí? Estamos viendo, ok, el hombre nacer, ¿desde dónde venimos? De Dios. ¿A dónde tiene que regresar el Espíritu? El Espíritu lo oyes. Hay una vida. Aleluya. Nació un niño, nació una planta. Amén. No sabes a dónde va ni a dónde viene. Amén. Nace soplado de Dios. ¿A Aleluya. dónde tiene que parar? A Dios. Amén. Va a Dios en un Amén. sentido, pero hablamos de todo aquel que acepta a Cristo. Amén. Sí, porque para poder regresar a Dios necesito la salvación. Amén. Necesito el crecimiento espiritual. Amén. Nacer del agua y del espíritu, de una teoría y una práctica. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo nazco al espíritu? Ahora decía, ¿qué pasó en el huerto de Edén? La Biblia nos habla que el hombre tenía la Biblia nos habla que Dios está vestido de luz. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos? El hombre fue hecho conforme Dios es. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Amén. Cierto. Hermano, nosotros enseñamos que pues lo que vemos en lo natural, yo tengo ojos, entonces Dios tiene ojos, hermano. Sí, amén. ¿Lo ha leído? Sí. Amén. Vamos a ir a ver unas escrituras donde nos dice, por eso dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí, Amén. dice, vamos a ir a Génesis 4:4. Gloria a Dios. Observe que nuestra triple naturaleza, tal cual tenemos en un sentido, es porque Dios así lo es. Amén. Esto ya lo hemos estudiado, hermana. Acuérdese que estamos, ya me salvé y ahora qué, clases para kinder. Amén. Usted ya lo entiende esto, pero hay gente que necesita oírlo. Aleluya. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí está. Miró a Abel, pero no miró con agrado, miró a los dos. Entonces, Dios nos ve cómo traemos nuestra ofrenda. Amén. Miró a Abel, aquel que la trae con una actitud correcta. Aleluya. Pero miró a Caín, aquel que yo voy a llevar lo que yo quiero, como yo quiero, Amén. aunque no se me haya dicho así. Aleluya.
Cuidado, hermanos. Dios nos está diciendo que ve. Y ciertamente desconocemos que Dios ve lo uno y lo otro, nuestra actitud, Amén. que Él ve nuestro corazón, Amén. que Él está viendo lo interno. Amén. Es cierto lo que muchos dicen, pero lo utilizan para excusarse, para decir, Dios ve mi corazón, de decir, mi corazón es muy santo. Aleluya. ¿No? Dios aquí vio los dos corazones. Sí. Dios vio con agrado porque obedeció. Pero si yo le traigo con obediencia, se agrada. Amén. Pero también nos deja ver la otra cara de la moneda. Que Amén. si yo traigo con desobediencia, no nos ve con agrado. Pero Aleluya. no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Amén. Que muchas veces, ay no, es que no salieron las cosas como yo quería. Traje con mala actitud, Amén. traje en desobediencia. No era lo que Dios quería para el momento. Amén. Amén. Porque aquí me meten que Dios dice que hay veces que tú traes ofrendas de X cosa, o una ofrenda de paz, y muchas cosas que el Señor pide, pero no nos vamos a meter ahí. Ay, bendito. Vamos a ir a Génesis 16:13. Aquí vemos que Dios ve las actitudes de nuestro corazón, la obediencia o la desobediencia. Estamos viendo que usted y yo tenemos ojos. ¿Por qué cree que usted puede ver y discernir? Aquí está mal esto. Usted puede ver. Dios lo puso. Amén. Parte de lo que somos de Él, de Amén. nuestro ser. Que lo domine más el enemigo es otra cosa, pero estamos tratando de hablar esa parte. Entonces llamó el nombre de Jehová que perdón. Sí, está bien. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Amén. Ahí está. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Sí, Aquí era la sierva egipcia diciendo de que Dios la vio en su aflicción, sí, amén. y Dios está viendo con sus ojos. Amén. Amén. Vamos otro más. 31:3 de Génesis. Viendo nuestra estructura como ser humanos, como Dios nos creó, cuando Él dijo y pensó, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Dios tiene ojos, estamos viendo que Dios ve las cosas, que Amén. tiene sus ojos, por eso usted y yo los tenemos. Amén. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob. Amén. Amén. Aquí vemos ya y nos estamos metiendo ¿Cómo le está hablando? en la siguiente parte. Vimos los ojos, ahora estamos viendo la boca. Amén. Amén. También Jehová dijo a Jacob. ¿Con qué se dice uno las cosas? Con la boca. Los seres humanos, pues Amén. algunos tratamos de inventarnos con señas, Sí. ¿sí? Pero lo decimos con la boca. A ver, hermano, dígame algo a señas. Solamente que tengan Ya córtele. el escudo. Amén. Cuando ya entiendes lo comunicado. Pero, pues como a Dios no lo veían, no les iba a hablar con señas. Amén. Amén. Entonces, como seres humanos, nos tenemos que comunicar con la boca. Amén. Ya nos estamos metiendo en la boca. Éxodo 3:4. Amén. Regresamos a los ojos. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él responde. Se le apareció algo y se estaba acercando y dice que Dios, Lo vio. esto es lo que le decía hace rato, Dios se nos aparece, nos da una experiencia Sí, amén. para que haya temor
de respeto hacia Él. Amén. Temor reverente. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ir donde Dios sigue hablando, Génesis 6:7. Ya vimos que Dios tiene los ojos y que anda viendo. Apocalipsis nos dice bien claro, más nos expande, dice, los 7 espíritus de Dios son 7 ojos que andan por Aleluya. toda la tierra Amén. viendo. Y ya no me voy a meter en darle más versículos. Ahí están las escrituras, pero nomás para comprobar esta parte. Amén. Voy a darle 3 versículos, procurar a darle en algunas partes de Dios, ¿sí? Génesis 6:7 dice así: y dijo Jehová, Amén. traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Hasta ahí me quedo. Más abajo está lo de los ojos al otro. Amén. Dele. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esa es la boca. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí están, ante los ojos de Dios. Boca y ojos. La boca de Dios y los ojos de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy metiendo en este tema? Porque es importantísimo que entendamos de dónde venimos. Aleluya. ¿Quién nos Amén. creó y cómo nos creó? Amén. Porque eso de que vienes del chango, que saliste de un pez que se convirtió en un gusano, que se convirtió en otra cosa, y ahora terminaste siendo chango ser humano, una mezcla de evolución. Aleluya. No, Señor. La Biblia es específica y dice Amén. que vengo de Dios. Y me es importante debatir o expresar, comunicar. No puedo debatir, pero sí dar testimonio Aleluya. de mi fe, el por qué creo lo que creo y por qué y dónde lo dice. El que crea que venga del chango, que levante la cola. Amén. Como lo digo cada vez ¡Aleluya! que me permiten ese tema. Amén. Si vengo del chango, que me presenten a mi, Plátano se coma. ¿qué? ¿Qué sería? A su abuelito chango. No, porque ya va más adelante que yo, más el ser humano. Si vienen tantos changos que van a ser mis descendientes en seres humanos. Los que ya evolucionaron. No, los que van a evolucionar no me los han presentado. Aleluya. Eso es una mentira. Amén. Si no me presentas y me dices que vengo del chango, Y un chango que ya evolucionó. que me presenten los changos que están en evolución. Sí, amén. Y bueno, ya casi pasa a ser ser Sí, humano. sí. Que saquen de la jaula a los que ya están evolucionados para que... Que vayan, deberían de tenernos encerrados o de la selva acá. Mira, aquí te toca empezar a aprender esto. Amén. Aquí en esta ciudad. Y luego en otra ciudad, Presentamos un chango evolucionado. un chango medio evolucionado, otro Sí. medio más evolucionado. Áreas para los que más o menos van evolucionando, ¿no? Como Sí. van evolucionando debería de haber Pero no lo hay. colonias, ¿no? O Colonias, ciudades Amén. o países, Amén. pero no lo existe, no lo Amén. hay. No, por supuesto que no, es mentira. Entonces, eso es una mentira. ¿Por qué? Amén. Porque ahorita están engañando a los jóvenes que van a la universidad Amén. y no pueden responder por qué son así. Son Aleluya. engañados y se les destrozada su fe porque no saben responder con la palabra, porque no se les enseñó a Amén. pensar, a meditar con teología y responder con verdad. Amén. El que crea que venga del Muchos chango. jóvenes lo único que tienen es conocimiento bíblico, Amén. pero no saben responder, no No saben se estudiar con lo que Dios habla, ¡Gloria a Dios! lo que la ¡Aleluya! Biblia Amén. es que se tiene que comunicar, Amén. porque es interesante o más bien preocupante ver que llega un joven que estuvo toda su juventud en la iglesia y llega a la universidad y se vuelve ateo. Porque me dijeron que no existía, que era primero la evolución y que el cosmos es más poderoso que uno, que no somos nada. Y se cree las mentiras porque nadie
enseñó a responder. Amén. Porque no los hicieron meditar y pensar en las cosas importantes de lo que enseña la Biblia. Amén. Perdóname, Jesús, porque se me entra una molestia a ver eso. Aleluya. Pero debería de ser contra mí mismo, Señor. Bendito Dios. Que no enseña a uno cómo responder a los pobres jóvenes. Se les enseñó que Dios es real, se les enseñó, pero ¿dónde se les confrontó a decir, cómo sabes que Dios es real? ¿Cómo sabes? ¿Te ha dado alguna experiencia? ¿Te ha permitido algo? Aleluya. Los jóvenes aprendieron, pero no tuvieron una vivencia ni un estudio teológico del por qué. ¿O la salvación? ¿Iban a la iglesia pero sin ser salvos? Amén. Crecieron, pero no tuvieron Un encuentro con Jesús. tuvieron algo espiritual que probara, no tuvieron la prueba de su fe. Amén. Era puro conocimiento, pura teoría. Aleluya. Al joven que ha tenido una experiencia en lo espiritual, ya no lo mueves fácilmente. Por eso hablamos de tener una experiencia espiritual. ¿Y cómo se obtiene una experiencia espiritual? Aleluya. Si Dios te la dio por darte hambre, ahora búscala, viendo si la palabra es verdad. Paso número 1. Paso número 1. Practica algo de la Biblia. Aleluya. Y prueba si es verdad. Amén. Prueba si es verdad. Amén. Y no lo dejes de practicar hasta que algo pase. Amén. Y si después de un tiempo nada pasa, Dios es el que va a hablar. Aleluya. Dios es el... A lo que quiero decir, te pudiese decir, te regresas. Pero si uno obedece, algo pasa. Porque Amén. está escrito y es verdad. Amén. Porque está escrito y has tenido una experiencia inicial, pero sigues, necesito crecer en las experiencias, en la vivencia con Dios. Amén. Necesito crecer en esa parte. Amén. Ciertamente no es cuando yo quiera, pero si obedezco, ya no es porque yo quiera, sino por obediencia. Si yo cumplo mi parte de lo que está ahí escrito, la condicional, Dios está obligado a Aleluya. demostrar su poder, Amén. a demostrar su gloria. Amén. Y no es que yo le esté torciendo la mano, no lo piense mal. Si yo practico algo, yo no le tuerzo la mano. Yo solo estoy obedeciendo lo que Él estipuló, lo que Él dijo que yo tenía que practicar para yo poder ver su gloria. Amén. Pero hasta para eso nos cuesta trabajo y somos Sí, Señor. perezosos. Amén. Porque se requiere entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque mi oído me hace oír pesadamente y todo lo que se me dice lo veo como ¿qué? Aleluya. Un ataque, como me está manipulando, me está forzando. Ojo, no le estoy diciendo que no practique eso que estoy diciendo, sino de que vea si es real la palabra. Amén. A usted y a mí nos toca ver que no se nos manipule. Amén. Nos toca ver si la palabra es verdad. Nos toca probar los Amén. espíritus. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, Dios hablando con el ser humano, ¿lo Amén. creó con boca? Sí, amén. ¿Lo creó con pensamientos al hombre? Aleluya. Amén. Sí,
Pero entonces, ¿por qué no se comunicaba con sus pensamientos Dios? ¡Aleluya! Con el hombre. Bendito Dios. Porque eso es algo más especial, Más alto todavía. más alto, y está la estatura del Padre. Amén. Y se divide en muchas ramas esa parte de los pensamientos, pero no me voy a meter ahí. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Jehová Había dicho a Abraham, amén, le habló. y le dijo, le habló, y te haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pregunta, ¿fue promesa a Abraham dicha de parte de Dios? Sí, amén. ¿Existen los descendientes de Abraham Sí, claro. hasta la fecha? Hasta la fecha, hasta el día de hoy. ¿Ha bendecido Dios a aquellos que bendicen a esa nación? Sí, amén. ¿A esos descendientes? Amén. ¿Cómo se llaman? Aleluya. ¿Cómo se llaman esos descendientes de Abraham? Los judíos, los hebreos. Los judíos, los hebreos, ¿existen hasta la fecha? Amén. Entonces, estamos hablando de que Dios habló, prometió, Amén. y se cumplió, Amén. se sigue cumpliendo. Amén. Entonces, que lo que Dios habla se cumple. Sí, Señor. Amén. Si es que Él mismo no cambia de parecer, si el hombre no obedece, no se cumple. Aleluya. Le dio una orden a Abraham. Sí. Si Abraham no obedece, ¿lo iba a bendecir? No. Es como cuando tratamos con un hijo. Amén. Dices, te voy a dar $100, pero si me haces este mandado. Amén. Y si no le hace el mandado, ¿se los va a dar? No. No, ¿verdad? Así nos trata Dios, como hijos. Aleluya. Te voy a Amén. dar premio, pero obedece. Entonces nos toca aprender a identificar la orden que nos da para recibir la bendición. Pero Amén. aquí tenemos multitud de bendiciones. Ve cuántas quieres. Aleluya. Amén. Ve qué bendición quieres de lo que Dios prometió, pero qué es lo que tienes que obedecer. Cumple con la condicional. Ve qué es lo que tienes que obedecer. Amén. 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 Gracias, Jesús. Aleluya. Estamos en Génesis 12:1. Vamos a ir a 17:1, por favor, del Génesis. Con ese cerramos el de Dios habla. Hay muchísimo, estos son temas larguísimos. Amén. ¿Sí? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová Y le y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí dice perfecto. y sé perfecto. Dios es específico, nos dice qué quiere y cómo. Amén. Que yo lea la Biblia y no entienda es otra cosa. Aleluya. Amén. Entonces Dios nos dice que pide de nosotros. Amén. Amén. Ahora, ¿quieres adelantarte y tomar uno de los regalos Aleluya. que ella prometió sin todavía llegar a este grado de andar en perfección? Bendito Hay Dios. muchos regalos que podemos obtener, muchas bendiciones sin todavía estar en el grado de perfección. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a ir a lo que es, esto fue con la boca. Vamos a ir a Génesis 8:21, por favor. Aleluya. Esta es la nariz. Esta es la nariz, Amén. con lo que se percibe, con lo que se huele. Amén. ¿Sí? Y percibió Jehová. ¿Qué hacemos? ¿Dónde se percibe el olor? Olor grato. Amén. En la nariz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ah, mencióneme un aroma que le encante. Aleluya. Usted, hermano, perfume, aroma de comida, aroma de plantas, Flores. de flores, algo, una que le guste, hermana Silvia, hermano.
¿Algún aroma? ¿Cuál? ¿Cuál? Uno que le guste. Hermano pastor. Estoy pensando, pero no hay uno en específico. El de barbecue, dice la hermana. ¿A usted? Antes no dijo el del pollito de aquí de enfrente. A ver, carne asada. A ver. Pollito asado. Aleluya. ¿Mm? Los aromas de las frutas a mí de las frutas Sí. como, o sea, cuán fuertes son y Cuando lo aprendes a distinguir y conoces el sabor y te agrada, qué deliciosos son Sí. algunas frutas. amén. Por ejemplo, a mí el de papaya pelada, Gloria a Dios. pero la Maradol, porque hay como 4 o 5 estilos. El coco, El aroma del coco, pero ese no cualquiera lo percibe. aleluya, el coco, amén. ¿Sí? El melón, a mí me encanta el melón. Pero el aroma lo alcanza a percibir. Por eso digo, el aroma del melón a mí me seduce. Amén. Aroma de sandía, no, son aromas algunos que me cuestan trabajo. Sí, No amén. todos los percibe uno, pero Amén. el que percibes, El aroma del café, andé en la mañana, el aroma del café. recién hecho. Ay, y más si es del que se pone en la cafetera y se está haciendo solo. Sí, amén, amén. Y que empieza a aromatizar toda la casa. El orégano también tiene un aroma muy fuerte. Sí, pero no todos nos gusta. Sí, a mí sí. A mí sí. El de manzanilla, canela, Ándele, me encanta el aroma a canela. el de jengibre, Y más si es con manzanas. aleluya, amén. Sí. El aroma del tepache, al vinagre de manzana. Pero Ya se me vinieron muchos. el más conocido por la mayoría es el del café. Sí, amén. Y alguna que a veces que se hace una carne asada, un pollito Amén. asado, Amén. ¿sí? Sí. El Del mole, pan, el del pan cuando está siendo recién recién horneadito. hecho, sí. Ay, qué aroma. Así Dios aquí dice, Y percibió. percibió Jehová olor grato. Amén. Entonces Dios, tengo nariz porque Dios tiene nariz. Amén. Tengo que entender que percibo cosas, Sí, amén. ¿verdad, hermana? Amén, amén, amén. Yo percibía que no era aquí, ¿Y qué tal los aromas putrefactos? Lo contrario, ¿sí? que provocan asco, vómitos. Sí. El aroma, Desagradables. el aroma a la sangre, mijo. Eh, Aleluya. 16:7, no me acuerdo, creo que es Génesis. Génesis 16, no me acuerdo si era Génesis o no, pero ahorita vemos. Génesis, el Éxodo 16:7. Y en la mañana veréis. Aquí está. Hemos visto que Dios vio a Caín y a Abel, Sí, amén. rápido, Amén. olió Amén. El aroma. Ah. el aroma, habló a Moisés, Amén. a Abraham, a Moisés y a muchos otros. Amén. Pero aquí estamos viendo que Dios oyó. Amén. Yo tenemos oídos y la Biblia que nos dice acerca del oído. Cuando vienes a la iglesia, acércate más para oír que para hablar. Amén. ¿Sí? Por eso Dios nos puso dos oídos. Y una sola boca. Una sola. Pero lo tenemos desconocido. Amén. Amén. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, Porque Él ha oído. porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Amén. En ese nomás traigo un versículo. Sabemos que si en el Nuevo Testamento por muchos lados Abraham hablaba con Dios, Dios le hablaba. Amén. Entonces, si Dios le hablaba a Abraham,
Abraham hablaba con él. Por supuesto. Si Dios hablaba con Moisés, pues Amén. tenía que comunicarse a Moisés, responderle. Amén. Sí, por lógica. Amén. Entonces aquí vemos acerca de la boca de Dios. Sí, amén. Dios habló y le está diciendo. Amén. Amén. Vamos a ver esto de que Dios escucha. Este fue el que vimos. Vamos a ir a otra. Génesis 19:24. ¿Sí? Necesito nomás unos 5 versículos más y nos vamos, discúlpenme, para cerrar esta parte. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Dónde estoy metiendo esto? En la parte de las manos de Dios, donde entran los afectos en el alma. Amén. Que Dios, así como hizo el diluvio, pero Dios dice que mueve su mano para hacer, ¿sí?, llover, para que cayera y pasara eso. Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Vemos cómo Dios mueve su voluntad, hablando de que Dios tiene voluntad, se expresa, tiene sentimientos, y lo hemos estado viendo. Se enojó y dijo: no volveré. Se contristó, tiene emociones. Amén. No volveré más a maldecir la tierra. Amén. Ay, me dolió mi corazón, o sea, ¿por qué? Amén. Pero tengo, o sea, no quiero matarte, no quiero destruirte, pero tengo que hacerlo. Amén. ¿Sí? Amén. Éxodo 14, ahí mismo el 25. Perdón. Éxodo 14, era el 4, este es el 14. 14. Perdón. 14, ¿qué? 25. Ahí se habló Jehová a Moisés 25. Amén. Habló, pero estamos viendo otra parte, ya no la hablada. ¿Y quitó? Aquí Dios dice: y quitó. ¿Sí? Y quitó Dios Las las ruedas de los sus carros y los trastornó gravemente. Sabemos que Dios literalmente es una forma de decir, cuando Dios hace algo, es que movió sus manos. Estamos hablando de las manos. ¿Con qué hacemos nosotros? ¿Con qué quitamos? Amén. Amén. Con sus manos, ¿no? Amén. Con las manos quitamos algo. Sí. ¿Sí? Ejercitamos. Ejercitamos, igual Dios aquí ejercitó sus manos. Amén. Éxodo 34:10. Puros 30. Puros terminados en 4. 4, 24 y 34. El 4. Amén. 10. Sí. Ah, ya me pasé. Sí. ¿Y él contestó? Y él contestó: aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Dios mostrando su mano de poder. Lo hablamos y lo entendemos así, ¿verdad? Aleluya, amén. Amén. Vamos, dos últimos. Génesis 6:6. ¿Y se Aquí está. arrepintió?
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Aquí vemos que yo tengo corazón porque Dios tiene corazón. Amén. Aquí vemos que Él se arrepiente Amén. y que se duele. Tiene sentimientos. Tiene sentimientos, por eso es que tenemos. Sentimientos y actitudes. Amén. Actúa en base al arrepentimiento. Amén. Éxodo 13:5. Aleluya. ¿Qué dice? Gracias, Jesús. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Gloria a Dios. los metió. Dios nos forza. ¿Con qué forzas a alguien? A veces con palabras, pero a veces con tu mano. Amén. Forcejeas, Amén. forcejeamos, peleamos, luchamos. Amén. Amén. Éxodo 14:13. Con este nos vamos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis Tranquilo. tranquilos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así, muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Aleluya. Adelante, hermana Silvia.